Entre estas callejuelas y casas de piedra marrón del barrio de Ohel Moshe en Jerusalén Oeste, se esconde una zona donde el judeo-español se oye cada vez menos. Y es que a pesar de que hoy en día el idioma principal de la gente de Ohel Moshe es el hebreo, el judeo-español, la lengua de los sefardíes antes y después de su expulsión de la península ibérica, está aún presente en ciertas esferas. Así sucede en casas como la de Miriam Nadab, de origen sefardí y con raíces remotas en Cuenca, de donde su familia huyó a finales del siglo XV para instalarse en Siria, y más adelante en Hebrón, la ciudad palestina en la que nacieron su abuela y su madre, quienes le transmitieron el judeo-español, con el que ahora intenta hablar a sus nietos y bisnietos. Antes de 20 años era solo ladino, 20, 30 años era solo ladino. Para preservar este idioma en Israel también está la llamada Autoridad Nacional del Ladino, una institución creada en 1997 con el objetivo de proteger un legado cultural y una lengua que cada vez hablan menos personas pero que lucha para sobrevivir. ¿Cómo se llamaba? Bustan Sefardi.